Radio Lindo, una mirada particular para observar y contar. Con Elvira Lindo. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte, que a veces retumbara en las montañas y escuchara las mentes sociales adormecidas, las palabras de amor de mi garganta. Abrir los brazos, la mente y repartíos, que solo se enseñaron el odio y la avaricia, y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. Escuchar un coro de voces infantiles cantando una canción de Robert Iniesta, el Mama y Enchancha el alma. Elvira Lindo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eso solo lo puedes hacer tú. Pero qué maravilla. Sí, a mí me emociona. Qué maravilla. Bueno, a él se lo hicieron un día en directo, Sí, en un instituto en colegio. Extremadura, y se emocionó. Y se emocionó. Y Robert Este es se el emocionó. un colegio de la Latina, o el Sí, colegio sí, público. sí. La Latina. Y la verdad... Y qué bien cantan, cuidado, qué bien Cómo cantan, entonan. qué bien No es cantan. fácil esto, Hay que dejar el camino social alquitranado, porque en él se nos queda pegada la pezuña. Hay que volar, libre soy al viento, repartiendo el amor que lleva dentro. Bueno, el otro día en Plasencia 45.000 personas en el 45.000. homenaje a Robert. Qué maravilla. Qué fenómeno. A mí, fíjate, me emociona porque en el fondo hay que atender, o sea, o hay que leerse la letra luego, porque esta letra tiene algo de... Que en el fondo está enseñando unos valores Sí. que no se enseñan tanto No. en la educación ahora, ¿no? Ama, ensancha el alma, ¿no? Y no te preocupes solo por lo que vas a llegar a ser en la vida, sino por esta cosa de... Cancha el alma. Claro, Sí. es maravilloso. Y esta cosa de dar amor y tener en cuenta a tus semejantes. Entonces, que como dices tú, que la canción de un rockero como Sí, Robert sí. Iniesta se haya convertido en un himno infantil, juvenil, que se cante en los finales de curso, a mí me parece emocionante realmente. Y que efectivamente no creo que acabe de cuadrar mucho con la corriente en boga No. de los valores, de las ideas, de los sentimientos que estamos transmitiendo en general. Siempre es una apreciación un poco así a los más Y jóvenes. de una educación completamente colonizada Ya. por Estados Unidos, porque realmente esto es la canción en castellano de un rockero que probablemente no haya tenido mucha vida internacional, pero que para nosotros es importante, ¿no? Entonces, me pega mucho que esto sea en un colegio público, fíjate, ¿no? Que sea ver a la directora de este coro en el vídeo dirigiendo a este coro es que te ensancha el alma verdaderamente. Ahora me sabe mal el bajonazo, pero es que yo quería comentar hoy contigo, porque además lo has propuesto y creo que es un tema siempre necesario para traer aquí a la radio La Ventana. Ayer conocimos los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística, los que son cifras oficiales, Sí. son CETEN. Suicidios en España en 2024. 3.953. Son un poco más de 10 al día. O sea, Sí. que es una auténtica barbaridad. Y hoy vienes a Radio Lindo con dos invitados, invitado o invitada, con los que vamos a hablar de esto, Pues que mira, insisto que es muy necesario. importante. Mira, Siempre. cuando vas por ahí a dar charlas o cuando vas a hablar a gente, siempre conoces a alguien interesante. Y en mi caso fui a una firma de abogados, hablé con ellos de literatura y luego se me acercó, fíjate, una mujer muy inteligente que además es profesora de inteligencia emocional en la empresa, que es una cosa que yo creo que es súper necesaria, ¿no? Y ella, Silvia García, me dio a conocer a Daniel López y a la asociación Papageno. Que es que ahora entraremos con ellos a saber tantas cosas que se tiene que saber del suicidio y de las que habitualmente informamos muy mal, porque todos sabemos lo que es el amarillismo en los medios, pero luego definirlo es muy difícil, porque no sabes cómo entrar por un lado a hablar claramente del suicidio sin que sea un tabú, pero que no sea un problema moral, que sea un problema de salud pública, que es una cosa completamente distinta. Ya lo es. Pues mira, en Radio Sevilla está el presidente de la asociación Papageno, que es Daniel López. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y psicólogo sanitario, ¿qué tal? Y en Radio Madrid, aquí con Elvira y conmigo, invitada de hecho, está Silvia García, que es psicoterapeuta, miembro de esta asociación. Silvia, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Perdona que nos salgamos un segundín del tema del suicidio. Inteligencia emocional en la empresa. ¿Dónde es más importante empezar
a educar en inteligencia emocional? ¿En la empresa, o sea, en el trabajo, en la familia, con los amigos? ¿Cuál es el territorio prioritario para empezar con esto? Cuanto antes, o sea, quiero decir, esto debería ser en la escuela primaria, incluso yo creo que también ayudando a los padres a cómo educar también en inteligencia emocional, porque yo lo que noto es que algo que parece como básico, ¿no? Porque tú hablas de ello, la inteligencia emocional, ¿no? Algo que parece como muy básico, cuando en la universidad les doy clase y acaba, dicen, ¿pero esto? ¿Por qué no nos lo han dado antes? Y es como si estuvieran descubriendo la rueda, o sea, y yo digo, pero ¿cómo es posible que yo os hable de empatía? Porque les pongo casos prácticos de imaginaros en la empresa que alguien pues tiene un tema de moving, sí, o en la escuela sí, alguien sufre bullying, y les hago que se planteen estar en cualquiera de las personas que bueno, no, pues que están sufriendo la situación, que puede ser pues la víctima, el victimario, pero también pues la gente que observa, los observadores, o sea, un poco en todos los planos, que los profesores, los padres también de esos niños, y cuando tienen que pensar en cómo se pueden sentir y qué puede llevarles ahí, se dan cuenta que no solo la víctima es víctima. Ya. Quiero decir. Estaba pensando que digo, vamos a salir del tema, pero no. Porque esto que estás hablando del bullying nos conecta también, y además por algo que recientemente ha ocurrido, con el tema del suicidio. Es que claro, la inteligencia emocional al final lo gobierna todo. A mí me gustaría, para entrar en por qué se hace una asociación Papageno, yo creo que Silvia y Daniel tienen razones diferentes. Daniel fue uno de los psicólogos de la sanidad pública que creó esta asociación, sí. Y Daniel, a mí me gustaría, porque me parece muy interesante saber por qué de repente montas esta asociación o la formáis. Pues fue una cuestión de aprendizaje rápido. Un día descubrí en una conversación informal que dentro de la propia Guardia Civil había un problema de conducta suicida, de altas tasas de conducta suicida. Es verdad. Y eso como ciudadano me impactó. De hecho, este tema lo he hablado yo con Carla Francino, sí, justamente cuando se escribió el libro hace 7 o 8 años. Y fue como un descubrimiento, porque yo que ya llevaba casi 20 años trabajando en la sanidad y en temas de la psicología, me sorprendió que esto fuera algo tan tabú. Y a raíz de ahí, pues poco a poco fuimos creando esta asociación que ya traspasó los límites, digamos, de los cuerpos policiales y se convirtió en una asociación cuyo primer encargo fue el crear una mayor visibilidad de este problema de salud pública y social. ¿Y en tu caso, Silvia? ¿En tu caso por qué entraste en la asociación? Pues yo, mira, entré por una vivencia personal. Yo he perdido a un ser querido por suicidio, y cuando, bueno, pues habrá gente que haya pasado por ello y me esté escuchando y sienta esto que voy a decir, pero necesitaba saber, porque te sientes muy perdido, porque ese dolor te atraviesa. Cualquier duelo, ¿vale? Te atraviesa, pero este dolor se le añade también la culpa, ¿no? Eso que siempre llevamos ahí, el podría haber hecho más, ¿no? Que no vi, que me perdí, no lo vi. Entonces yo dije, quiero ayudar a otros. Entonces convertí mi dolor en intentar ayudar a otros a, bueno, pues esta experiencia como que sirviera de algo, por favor, ¿no? Esa sensación. Y nada, pues trabajo justo con ello, conocí esta asociación y enseguida pues les llamé para... ¿Y qué hacéis? ¿Grupos de apoyo? ¿Entrevistas? ¿Cómo actuáis? Pues hacemos la verdad que de todo, porque realmente se hacen grupos de ayuda, de duelo, pero también hacemos congresos anuales para que, bueno, darnos a conocer y que haya expertos que hablan del tema, y luego también hacemos un premio todos los años de periodismo responsable, pues también pues para enseñar a comunicar ¿no? estas noticias, porque como bien has dicho puede ser algo muy positivo pero también muy negativo. Es interesante saber por qué se llama Papageno, porque a mí me parece una historia curiosa. ¿Qué significa Papageno? Perdón. Papageno es un personaje que yo sepa de Mozart, de las bodas de Fígaro, ¿no? Pero no sé por qué se elige este personaje. A Daniel. Es un personaje de la flauta mágica de Mozart. De la flauta mágica, perdón, sí. Es un hombre pájaro que vive una circunstancia de un desengaño amoroso y se plantea la posibilidad de acabar con su vida. Y 3 personajes de la obra le convencen de lo contrario. Y es la definición que utiliza la Organización Mundial de la Salud para referirse a una manera responsable de hablar del tema del suicidio. Porque luego habría otra manera
que sería la de Werther, el joven Werther, que sería la que anima a otros a suicidarse, ¿no es así? Es el efecto imitación. Las penas del joven Werther, que es una novela de Goethe del siglo XVIII, se dieron cuenta que cuando se publicó aumentó el número de suicidios que imitaban al personaje de esta obra. Incluso se encontraban en la escena del suicidio, se encontraban algunas veces manuales de este libro, incluso con cartas de despedida, y las personas incluso imitaban la forma de vestir de Werther. Y entonces se dieron cuenta de que cuando un suicidio es maltratado desde el punto de vista de la comunicación, podía provocar este efecto de imitación o de contagio. Pero es que ese es el dilema que permanentemente nos acecha a los que nos dedicamos a esto. Hubo un tiempo no tan lejano donde la consigna profesional además, oye, no se habla del suicidio por el efecto imitación que puede generar. Después esto cambió y ahora lo que se nos recomienda y tratamos de hacer es informar, pero sin caer en el amarillismo de los detalles, del morbo. Yo no sé, comentaba el último caso de la niñita esta pobre de Sevilla que se suicidó y parece claramente que estaba con un problema de bullying muy fuerte y tal. Ahí los medios, siempre es complicado generalizar, pero de 0 a 10, Daniel, ¿qué han hecho los medios o qué hemos hecho? ¿Hemos suspendido, hemos aprobado, lo hemos hecho mal, bien o regular? En los últimos tiempos hemos vivido dos momentos importantes. Uno donde los periodistas empezaron a avanzar en el tema de la prevención y tenemos a grandes periodistas en España que se han especializado en la descripción de este tipo de... O sea, hablar en general del suicidio, pero por desgracia yo pienso que estos 2 últimos meses hemos vivido momentos muy dramáticos desde el punto de vista de los medios, porque muchas veces se ha primado realmente el impacto social, pero no la prevención. ¿Qué ocurre con los familiares cuando escuchan en la radio o en la tele, cuando ven las informaciones sobre el suicidio? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza? Pues imagínate, cualquier cosa que tú ves en prensa cuando estás en duelo ya tiene que ser duro, o sea, ¿no? Pero algo así y ver detalles que tú no dirías, o sea, una persona a lo mejor muere de cáncer y tú no te pones a dar detalles de cómo estaba en esos últimos momentos. Claro. Pero tú tienes que leer la prensa. Buen ejemplo. Sí, claro, señora, tú tienes que leer la prensa y de pronto oír cosas. Es que no quiero ni nombrarlo porque no quiero entrar ahí. Pero ya nos entendemos. Claro, entender el dolor que ya de por sí tienen esas personas. A eso, yo recuerdo un periodista que contaba que se enteró por de la muerte de su hermano a través de prensa o de un periodista. Claro, imaginaros el shock que a ti te puede dar que tú te enteres de ciertas cosas con ciertos detalles tan desagradables de que tu hermano o un familiar ha fallecido. Y que imagino que también estás lidiando con tu propia culpa, ¿no? Va a decir, bueno, ¿qué he hecho yo para que esta persona que estaba a mi lado perdiera la vida, ¿no? Efectivamente, no ayuda a nada. O sea, lo que estás haciendo es que eso crezca, ¿no? Entonces, realmente es lo que tenemos que tener en cuenta cuando damos una noticia. Bueno, cuando vosotros, ¿no? Sí. Se da una noticia que detrás de ese caso hay personas que están sufriendo. Y yo lo que creo que habría que pensar es, si yo leyera esto y estuviera padeciendo, o sea, ahí es la máxima empatía. A mí me gustaría leer esto así. ¿Cómo me sentiría? Oye, Silvia, tú estás especializada en la atención y el tratamiento de jóvenes, de familias, ¿no? ¿Qué ves en consulta? Quiero decir, hay una corriente de opinión últimamente, no sé si muy fundamentada en datos precisos, de que los comportamientos de peligro suicida entre adolescentes han aumentado y mucho, y sobre todo después de la pandemia. Lo que te pregunto no es una respuesta científica al 100%, pero por tu propia experiencia, ¿esto es así o estamos exagerando un poco la percepción? Sí. Que es muy delicado el tema. Justamente, es delicado. O sea, yo entiendo que causa más pánico porque ahora las noticias se dan mucho más, ¿no? Se habla, lo que tú dices, más de ello y además se habla de manera muy tremendista. Entonces, sí que es verdad que estamos teniendo ahora mismo, yo creo que por un tema ya social, complicado, porque desde que las redes sociales entraron en nuestra vida, la presión que sufren realmente es muchísimo mayor. Entonces, muchas veces se ven ante situaciones que no saben cómo controlar.
pero que tampoco sabemos los adultos. Lo que pasa es que al final el adulto, pues bueno, puede tener más herramientas, por así decir. Entonces, sí que es verdad a lo mejor pues que estos últimos años pues ha aumentado algo la cifra, pero tampoco es un escándalo. Quiero decir, siempre ha estado ahí. Lo que pasa que a mí me gustaría que, ya que hablamos de cifras, que entendamos que se puede prevenir. O sea, yo creo que el mensaje que tenemos que dar no es de la tragedia, que es a lo que se tiende. Yo quiero venir a dar, y es lo hemos hablado, un mensaje de esperanza, de claro que se pueden cambiar las cosas y hacerlas bien. Porque, Daniel, antes del suicidio vienen a veces, vienen ideaciones suicidas, pensamientos negativos. ¿Cómo se llegan a saber? ¿Cómo se llega a saber que un adolescente los tiene? ¿Dónde lo suele confesar? ¿En la escuela, con la familia, con los amigos? Últimamente en España lo que está ocurriendo es que hay un movimiento también dentro de los centros educativos de una mayor preocupación por estos temas. Cuando hay una mayor preocupación social se detectan evidentemente más casos. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no?, de los años 80 y 90, donde las cifras de suicidio entre adolescentes eran superiores, pero entonces lo que ocurría es que no se hablaba. Pero durante un tiempo lo que hemos estado diciéndole a la sociedad es pedir ayuda, y ahora lo que está ocurriendo es el efecto contrario. Hay dos momentos exactos donde nosotros detectamos un aumento de este tipo de conducta. Uno es justamente después de la pandemia, algo muy previsible, porque ya ocurrió en el siglo XX. Durante la mal llamada gripe española hubo un incremento de conducta suicida que ha habido ahora, y ahora justamente, en cuanto a lo que comentó antes Carlas, después de lo ocurrido en Sevilla y en Jaén, con el suicidio de esta chica y el tratamiento mediático que se le ha dado, ha habido un incremento por el efecto de imitación. Hay dos tipos de señales, ¿no? Unas son verbales, y es que ahora es muchísimo más fácil que un niño en la escuela manifieste su deseo de huir de problemas a través de este tipo de conducta, y hay otras que son de tipo más indirecto, como hablar de que no se me quiere, de que soy un estorbo, y luego están las conductuales, que tienen que ver muchas veces con el tema de asumir conductas de riesgo. Así los padres podemos estar más atentos a este tipo de señales, que lo que pasa que luego es más complejo de lo que hablamos, ¿no? Daniel, porque en la adolescencia estas conductas existen ya de por sí. Daniel, pero el silencio no es una opción, ¿no? Es decir, no dejar de hablar de esto no es la mejor opción tampoco, ¿no? No, mira, es que hay como una especie de error, que es pensar del suicidio, cuando se dice que hay que hablar, no nos referimos nunca a casos concretos. Se habla del suicidio como fenómeno social y de salud pública. Incluso cuando estaba, entre comillas, prohibido por las guías de estilo de los grandes periódicos españoles, no se prohibía en general hablar, porque incluso se hacía lo más peligroso, que era hablar del suicidio de aquellas personas de más relevancia social, que eran las que luego tenían una repercusión más mediática. Siempre se pone el ejemplo de Kurt Cobain, ¿no? En su momento se hizo un tratamiento mediático equivocado, y eso evidentemente siempre acaba pagándose. Eso siempre ha ocurrido. Fíjate, yo me pregunto, porque lo he vivido, un amigo, un conocido mío, de pronto nos vemos en un viaje largo y hablamos, y él me confiesa que su hijo, yo sabía que se había muerto, pero no sabía que se había suicidado, ¿no? Y entonces él me dice, mis amigos dejaron de preguntarme por mi hijo. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que te conoce? Te tiene que preguntar. ¿Y cómo te puede ayudar? ¿Cómo se puede hablar de esto? Es que es curioso, fíjate la pregunta. Yo siempre digo, ¿cómo tratarías a una persona que su familia se ha muerto? Vuelvo a hablar del mismo, ¿no? Cualquier otra enfermedad. Con toda la delicadeza, ¿no? Pues un poco el cómo estás y demás. Pero es verdad que hay tabús, porque a lo mejor no preguntas por el cáncer. Es verdad. Claro. Quiero decir que sueles no pisar algo que tú piensas que es muy delicado. Efectivamente, no te voy a preguntar cómo ha sido y el detalle. Sin embargo, tendemos a que si alguien nos dice que ha fallecido un familiar o alguien por suicidio, a ir al detalle de todo, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que tienes que evitar. O sea, yo recuerdo gente que me decía, pero ¿y cómo? O sea, pero deben ser de verdad. O sea, quiero decir, gracias, estoy bien. No sé. No, simplemente lo que esa persona necesita es, pues como con cualquier otro duelo, o sea, hablar de hablar de lo que siente, el cómo se siente, pero no entrar en ningún detalle. Al final es una pérdida de un ser querido que se hace más doloroso por lo que hablábamos del sentimiento de culpa, pero es igual, y agradeces eso, porque no te has esperado lo que has dicho, Elvira, es que la gente te evita, porque cree que tiene que decir algo diferente a lo que se suele decir,
cuando son otras circunstancias. Daniel, ¿a ti te llaman? ¿Te llaman de una familia? ¿Te llaman de un caso? ¿Te llaman de un instituto? ¿Y qué es lo que te piden? Puede ocurrir muchísimas cosas, porque nosotros llevamos varias líneas, incluso de personas en riesgo. Ya hemos abierto todos los servicios que tenemos. Normalmente en el duelo antes era una cosa que tardaban en pedir ayuda, pero ahora nos ocurre incluso en la misma semana que ocurren los hechos, ¿no? Nosotros tenemos nuestro grupo y aceptamos, pero en general pues ahora mismo están pidiendo 3 tipos de ayuda, porque por desgracia haya fallecido ya el familiar. Ahora mismo acabamos de atender a una persona antes de entrar en la radio, o también por el hecho, nosotros hemos atendido a lo largo de estos últimos 5 años a más de 250 familias con esta problemática. Luego también puede llamar la misma persona afectada, que también estamos atendiendo en grupos de apoyo, y últimamente también hemos abierto 2 tipos de servicios, uno para familias de personas que están en riesgo, y alrededor de los casos que están aconteciendo, porque nos preocupan, hemos abierto también un grupo de duelo en la infancia, ¿no? Cuando una persona se quiere suicidar, si pide ayuda y la tiene, ¿esa idea desaparece? Depende, o sea, no siempre. O sea, es verdad que evidentemente el hecho de dar el paso es lo más importante, ¿no? Porque quiere decir que hay algo que al final la persona que se suicida no quiere morir, quiere dejar de sufrir. Entonces es de qué estás huyendo, ¿no? Mira, muchos profesores a veces dicen, es que a mí si un niño de pronto me dice algo así, no sabría cómo actuar. Pero es que realmente lo que no puedes tampoco es evitar hablar de ello, porque si se está abriendo a ti, a ver, evidentemente, alguna vez lo hemos hablado, antes que decir cualquier barbaridad, mejor que te calles. Pero quiero decir, dejar espacio, porque ese dolor tiene que salir, porque ese dolor es del que está huyendo y no sabemos cuál es ese dolor. Y es lo que tenemos que, ¿no?, como que dejar abrir. Entonces, bueno... Silvia García y Daniel López, la asociación se llama Papageno. Muchísimas gracias por haberos asomado a la ventana. Yo quiero decir 2 cosas para cerrar la conversación. La primera, recordar a los oyentes que tienen a su disposición la línea de atención a la conducta suicida, el 024, teléfono gratuito, confidencial, atiende las 24 horas del día. Y luego recomendar el libro de nuestra Mara Torres, Recuérdame bailando, que ha tenido muchísimo recorrido desde que publicó y que yo creo que reúne muchos de los elementos de los que habéis aconsejado hoy que hagamos uso para afrontar este problema ante el cual efectivamente hay esperanza. Muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Hoy mucha suerte. Elvira, bueno, a ti y al resto. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ahora ya toca hacerlo. Un beso grande. Venga, que vaya muy bien.